El de hoy, 18 horas 32 minutos, porque Carlos Gijón fue el primero que hizo notar que la masacre del fin de semana, cosa con la que abría este programa, por primera vez no se puede decir que disputa territorial de bandas, porque no es una banda de crimen organizado que ataca a otra, sino que se dirige a un pabellón en donde hay todo tipo de presos, en el afán de crear la conmoción nacional que no pudo crear los Pandora Papers, porque esta semana se debate el informe de Pandora Papers y el correísmo a través de UNES necesita probar que hay un estado de conmoción nacional, y ahora vaya que sí lo hay, creado por este tipo de acciones. Ahora, Carlos Gijón aclaró: mi opinión es esta, mi hipótesis es esta. Acto seguido la corroboraron Ramiro García Falconi y Pancho Huerta. Y oí después al gobernador Pablo Arosemena en La Posta diciendo que él no la descartaba. Es decir, el vocero de la presidencia no lo asumió como una posesión de gobierno, pero está claro que eso piensa el gobierno, aunque no es una declaración oficial ni una admisión oficial, porque si no entonces vendrían los complementos innecesarios. Entonces, que se pruebe. Demuestren el origen. El correísmo está atrás de todo. No. Okay. Este país sigue siendo administrado por leyes que ellos dejaron. En todas partes hay infiltrados funcionarios que mantienen. Mucho de las Fuerzas Armadas y de la policía responde a ascensos, promociones o compromisos del correísmo. Es más, se lo han dicho al presidente durante el fin de semana en la reunión que sostuvieron con él. Ahora, la pregunta es, siendo esto lógico, Carlos Gijón, ¿cómo lo van ustedes a contrarrestar? Aunque a la gente no le quede claro esto como una realidad y parezca una justificación. Bienvenido. Bueno, la única manera que hay de contrarrestar es que lograr que el Estado tome o retome el control de las cárceles. Y este es el desafío. Las cárceles no han estado en control del Estado en los últimos años. Lograr que el Estado no. Esa responsabilidad del SNAI y del gobierno, y eso es del Ejecutivo, no todo el Estado. El resto de la crisis carcelaria sí compete al Estado. Retomar las cárceles, no. Me refiero al Estado como una entidad, ¿no? Como una entidad, ¿no? Como la persona jurídica. El Estado tiene que retomar el poder de las cárceles. ¿Por qué no lo tiene? Porque ha habido una legislación que no se lo permite, ¿no? La legislación establece, primero, que las Fuerzas Armadas pues sirven para la defensa externa. La fuerza pública, la policía, está afuera de las penitenciarías. Dentro de las penitenciarías solamente hay guardias penitenciarios. No es cierto que la legislación no se lo permite. Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, comunicado de hoy: cerca de 1.000 efectivos, 500 de la policía y 500 de las Fuerzas Armadas ingresaron, repito, ingresaron al centro penitenciario para desplegar acciones operativas de control de accesos y control de perímetro externo e interno. Eso ocurre solamente cuando han habido amotinamientos. El Código Orgánico Integral Penal establece que cuando hay amotinamientos, la fuerza pública, y dice la fuerza pública, o sea, habla en general, puede ingresar y permanecer. Qué bueno que usted recuerde esto. Yo no sabía la disposición. ¿Se acuerda del artículo? No me acuerdo del artículo. Búscalo aquí, penalista, por favor. Pero la comisión de un delito. Busca el artículo. Hay tres momentos. Primero, o sea, la normalidad. En la normalidad, la policía está afuera. Amotinamiento. En estados de excepción, la policía puede ingresar. En estado de excepción, la policía puede ingresar. Cuando ha habido un amotinamiento, el Código Integral Penal dispone que la fuerza pública puede ingresar y permanecer el tiempo que sea necesario para restablecer el orden. Aquí está. Entonces, eso es muy claro. Eso es muy claro. Ahorita sigo, perdón, antes lee el artículo del Código Penal del COIP que dice esto, que cita Carlos Gijón. El artículo 720 del Código Orgánico Integral Penal, que se encuentra dentro del régimen disciplinario para las personas privadas de libertad, establece lo siguiente. El segundo inciso, que es el relevante:
Cuando se produzca un motín o una grave alteración del orden en un centro de privación de libertad, la autoridad competente del centro solicitará, de ser necesario, la intervención de la fuerza pública en la medida y el tiempo necesario para el restablecimiento del orden. Ok, sí sabe usted cuál es la pregunta que sigue, ¿no? ¿Cuál? ¿Por qué diablos el viernes no ordenaron esto? Se ordenó el día viernes. ¿Quién incumplió entonces, Carlos? No, pero sí, por eso se detuvo, pues. ¿De 7 horas después? No, a las 2 de la mañana. Cuando comenzó a las 7 de la noche. Bueno, a las 2 de la mañana se logró que entren las tanquetas militares, y se detuvo la masacre. ¿Sabe lo que dijo esta mañana el gobernador? No sé si lo vio, Carlos. Prácticamente hay que estar agradecidos con él porque pudieron haber matado a 700 y solamente mataron a 62. Ahora, 7 horas, cuando desde adentro avisaban que estaban queriendo tumbar y perforar un muro, una pared, y de lo que hemos visto luego en los videos son 2 o 3 paredes contiguas o sucesivas que tumban. Les tomó ese tiempo. No era tiempo suficiente para que la policía hasta el otro lado preparada con lo que sea que tenía que recibirlos: balas, gases, bloqueos, ladrillos, murallas, lo que sea. Tiene que tomar las medidas necesarias para que el ingreso de la policía no signifique en la muerte de los policías. Ajá, ok, chévere. Claro. O sea, está para proteger a los policías y a los que no son policías que se jodan. Tiene que tomar las medidas necesarias porque usted no puede entrar a tontas y a locas sin tomar las precauciones necesarias. Locas. Ellos están preparados para eso, Carlos. Claro. Por Dios, tienen chalecos, tienen entrenamientos, son comandos especiales, tienen faros reflectivos, tienen escudos. La policía estimó en ese momento que no podía ingresar. ¿A su juicio se equivocó la policía? No, yo no soy un experto en seguridad. Yo tampoco, pero yo dije ayer que la comandante se equivocó. Por Dios, sale a hablar el sábado de mañana y lo que dice es: no podíamos entrar porque no habían las condiciones. Ah, no te creo. Eso es lo que dice la comandante. Claro, pues entrar cuando hay las condiciones es facilito, pues. Sí. Pues si eres policía justamente para hacer operaciones cuando no hay las condiciones, siempre y cuando no seas suicida. No, Carlos, uno tiene que ser sensato y entender las cosas, pues. O sea, yo soy insensato. O sea entrar a si te parece, dímelo de verdad. Cuando no hay las condiciones, cuando va a significar, si la entrada de un pelotón de 300 policías va a significar que los 300 terminen muertos, pues no. O sea, era insensato lo que pedían los familiares. Perdón, los presos adentro. La policía estimaba que no había las condiciones para ingresar. Cuando consiguieron que entren las tanquetas militares, y entonces ahí ellos pudieron entrar con la idea, con la posibilidad de salir vivos, pues. Ahora, llegamos al fondo del tema. Y yo le agradezco por dar la cara. Porque hay, mejor dicho, no hay poco. Usted es el único vocero que sí que le competa exactamente, porque está siendo vocero del Ministerio de Gobierno y del Gobierno. Cuando usted es vocero de la Presidencia de la República, sin que le competa exactamente, ha salido a torear al toro, para decirlo de alguna manera. Hemos llegado al fondo del asunto, que no lo han dicho hasta este rato, por lo menos no lo he escuchado yo. El problema ahorita es que si se quiere recuperar las cárceles como se proponen, la masacre va a ser peor. Ese es el problema, dentro y afuera de las cárceles. No, yo he preguntado si es que el ingreso con Fuerzas Armadas para recuperar las cárceles podía causar más muertes. Y los expertos me han dicho a mí que no. Y yo creo que se ha probado el día de hoy que han entrado 1.000 efectivos, 500 del ejército y 500 policías a la penitenciaria del Litoral a tomar el control total del centro penitenciario y han entrado con gran precaución y no ha habido una muerte. Entonces, por ahora. Pero si usted tiene razón, es aún peor. Porque significa que antes de lo del viernes, cuando el presidente ordenó una serie de medidas que no se tomaron, debieron haberlo hecho y pudieron haberlo hecho. ¿Qué ordenó el presidente? Antes del viernes. Reclasificar a los presos. Antes del viernes. ¿Qué ordenó el presidente? Sacar a los que ya habían cumplido su sentencia, a los que no tenían sentencia, a los enfermos, a indultar 2.000 fulanos. Lo ordenó mucho antes, no lo ejecutaron. Carlos, antes del día viernes, antes del amotinamiento, no podía entrar la fuerza pública legalmente.
Y eso es necesario entenderlo. Ya usted explicó que el amotinamiento es lo que viabiliza la entrada. Que viabiliza la entrada. Y lo importante aquí en este momento es que producida la tragedia, el Estado tiene en este momento la capacidad de entrar como ha entrado hoy y permanecer el tiempo que sea necesario para restablecer el orden. Ya sabe cuál es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la ¿Por pregunta? qué en las dos masacres anteriores no procedieron así? ¿Por qué no estamos en la página amarilla? ¿A quién le pregunto? Así, ¿qué me va a decir? ¿Usted no estaba en el gobierno entonces? No quiero explicar algo en lo que yo no estaba. Carlos, la otra cosa que tiene que explicar. Como periodista crítico, independiente que ha sido, simpatizante de Lazo sin duda, en la República cada vez que usted sacaba la cabeza le echaban batazos, como nos echan batazos a lo que salimos a dar una opinión que no es correísta con su monstruosidad de Troll Center. Pero esta mañana tuvo dos críticas de gente que no es de ese tipo. Una de Andrés Seminario, diciendo que un vocero no puede ir a un medio de comunicación a dar respuestas como las suyas, hablar a nombre personal o opinión a nombre personal. Andrés Seminario fue secretario de Comunicación en el gobierno de Palacio, Alfredo Palacio. Y otro de María Gracia Acosta, que no sé si fue su discípula cuando usted era director de Teleamazonas, que ahora es una máster en manejo de crisis y consultoría política, que dijo una cosa parecida. ¿Qué les responde? ¿Y a qué se referían ellos? A que usted fue a dar una opinión personal al canal en vez de dar una opinión del gobierno. Bueno, a mí me pareció importante describir lo que había pasado, ¿no? Y me parece que es tan evidente lo que ha pasado, ¿no? Hubo una masacre espantosa que no se explica, ¿sí? No se explica si lo que ocurrió no era un acto de terrorismo. O sea, no se trataba de que un grupo era enemigo del otro y los querían matar porque eran los enemigos y querían algo. Aquí el objetivo era conmocionar, aterrorizar a la sociedad. Y lo por consiguieron. eso la sevicia, ¿no? Y lo consiguieron. Matan 60 personas. La crueldad. 60 personas, las mutilan, las queman, graban lo que están haciendo. Ahora, las veces anteriores también lo hicieron. La novedad es que aquí no atacan a enemigos. Aquí no atacan enemigos. Aquí atacan indiscriminadamente. Yo ya creí en la anterior, en el último atentado, que eso era un acto de terrorismo. Ya en el último atentado yo dije el objetivo es aterrorizar a la población. ¿Tipifica esto como terrorismo? Aparte de ser un asesinato que es una ejecución o lo que sea. Sí, podría Es decir, interpretarse. es un asesinato en serie en cadena con el afán de intimidar al resto. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué se los mató? ¿Por qué se los mató? El objetivo, en mi opinión, en el último amotinamiento y ahora, era aterrorizar a la gente. Yo recuerdo que Pablo Escobar, cuando se estaba discutiendo la extradición hacia Colombia, pero desde Colombia hacia los Estados Unidos, hace esto: ordena asesinar a 50 personas. Buena memoria. Y no eran, que eran personas cualquiera. ¿Qué es lo que quería Pablo Escobar? Que el gobierno de Gaviria se ponga de rodillas. Se ponga de rodillas y se aterrorice y que la gente lo presione, que la gente diga el gobierno tiene que negociar. Aquí se quiere que la sociedad entera se asuste y le reclame al gobierno de Guillermo Lazo y hablen de que hay conmoción nacional para que la figura se adecue a la destitución que van a discutir esta semana. A mí me parece que esto, digamos que está dentro de la lógica. No es casual. Es absolutamente demoníaco y eso son, sí, esa mentalidad son. O qué casualidad. Son perversos. O qué casualidad. Pero hay una cosa más importante, más de fondo. El Ecuador está en este momento en una situación de ataque. El Ecuador está siendo atacada por una mafia internacional, por la mafia internacional del narcotráfico. Y el instrumento son las bandas de crimen organizado en la cárcel. En la cárcel. Si el Ecuador no entiende, y en este momento, y si creemos que aquí se trata de una guerra de pandillas. O una convencional. Claro. Ya superó esa etapa. Si creemos que esto es lo que está ocurriendo lo que ocurría en El Salvador, que había una guerra de pandillas por control territorial. Aquí lo que está ocurriendo, desde que atacaron, me acuerdo, atacaron el centro de la policía en Esmeraldas. Ajá, San Lorenzo. En San Lorenzo había un ataque
dedicado a controlar territorialmente parte del Ecuador. Ok. Y aquí hay un ataque para controlar territorialmente las cárceles del Ecuador. Carlos, el presidente se queda hasta el domingo aquí. ¿Usted también? Perdón, hasta el miércoles. No, digo. hasta el miércoles, sí. ¿Puede volver mañana para seguir? Creo que sí. Porque usted llegó tarde, ¿o es su Sí, culpa? yo sé. Ok, ¿puede volver? Estaba en sesión de gabinete y he salido para venir. Sí, claro, puedo volver. Si ve la cara que pone. Sí, o sea, qué malcriado, ¿cómo le reclamo? Sí, él es el que llegó tarde. Una pregunta para mañana, hacer. no, Mañana. mañana. Por favor, lee el artículo sobre terrorismo. Mañana es muy tarde. El Código Orgánico Integral Penal Mañana, a sanciona ver. el terrorismo Ya. como la persona que individualmente o formando asociaciones armadas provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella. Otra vez, por favor. Provoque o mantenga un estado de terror a la población o a un sector de ella. ¿Haciendo qué otra vez? Repites del encomencipio, por favor. La persona que individualmente o formando asociaciones armadas provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o pongan en peligro edificaciones, medios de comunicación, valiéndose de medios capaces de causar estragos, serán sancionadas con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Hay 10 circunstancias distintas. La 10ª es cuando